Arrancamos con el módulo 2, la clase 4. Bueno, no tuvimos clase 4 la semana pasada porque era feriado. Y vamos a avanzar con Kubernetes. Recuerden, vamos a ver casi todo lo que hay para ver de Kubernetes, pero no vamos a detenernos en cosas que requieren mucho procesamiento o mucha máquina, ¿no? Las cosas básicas sí las vamos a hacer. Como siempre, ustedes me paran cuando tengan alguna duda, me preguntan, comentan. Si tienen algún tema del práctico, también lo pueden ir comentando. Lo vamos a ir viendo en detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos un pequeño repaso, ¿no?, de lo que era la arquitectura de Kubernetes, por qué se usa la forma declarativa y no la imperativa, cómo es un archivo YAML, muy simple, lo que son los namespaces, y después vamos a ir a una introducción, como les digo, porque no vamos a tener capacidad de correr grandes plataformas nosotros con tema de cómo se organizan las redes, los servicios, los Helm y las métricas, siempre centrándonos en la solución que se da con Kubernetes. Obviamente esto es extrapolable a si ustedes no usan Kubernetes, usan Podman, parte de estas cosas, o Podman o Docker, parte de estas cosas también se pueden hacer, ¿sí? Hoy en día, como ya les comenté en las primeras clases, nadie despliega plataforma directamente sobre el hardware, digamos, ¿no? O sea, nadie le va a instalar un Apache a un servidor web directamente en el sistema operativo. Siempre va a ir adentro de un contenedor, y si son plataformas complejas, entonces se usa Kubernetes para gestionar todos los contenedores, ¿sí? Van a ver que en cada cosa que vamos a ir viendo, yo les voy a hacer o sea, vamos a ver bloques así de 40 minutos, 50, y una pequeña parte práctica para cada bloque, ¿sí? Ahí me pueden preguntar, podemos revisar. Bien, entonces, ¿dónde estamos? ¿Sí? La clase anterior habíamos visto la arquitectura, ¿no?, con el control plane, que es a donde nos conectamos para gestionar. Es en realidad también donde está la base de datos y todo lo que se encarga de gestionar los contenedores, los pods en este caso, y los pods corren en los nodos de trabajo o worker nodes, ¿no? Y también recuerden que había, además del kubelet en cada worker node, había un kubeproxy que se encargaba de gestionar todo el tema de la red, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo hacemos los archivos que le van a pedir a través del API Server a Kubernetes que despliegue un pod. Vamos a ver cómo hacer un servicio para acceder al pod, etcétera, etcétera. Se hace todo con archivos YAML. ¿Podemos hacerlo todo por línea de comandos? Sí. O sea, yo puedo poner kubectl, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Igual que Docker run, se puede hacer kubectl run. La verdad que sí, sería inmanejable hacerlo así, ¿no? Entonces, normalmente lo vamos a hacer con archivos YAML. Bien, y entonces tenemos dos formas nosotros de hacer las cosas, que es con el run, digamos, ¿no?, que es run 3 réplicas de Nginx ahora mismo, ¿sí? Ese es el enfoque imperativo. Como les digo, esa forma, que es la misma que usamos también con Docker o con Podman por línea de comandos, es difícil de gestionar, ¿sí? Porque si yo quiero hacer modificaciones y demás, bueno, no tengo un histórico claro de todo lo que voy haciendo. Y aparte, si quiero automatizar, también se vuelve un poco difícil eso, ¿no? Entonces, Kubernetes va a utilizar un enfoque declarativo normalmente, o vamos a usar, que es con archivos en formato YAML, y en ese archivo yo le voy a decir cómo quiero que esté funcionando el sistema. Y es Kubernetes el que se encarga de lograrlo, ¿no? Él sabe, o sea, él se va a tener que rebuscar, ¿no?, para ver en qué worker node da memoria, en cuál hay CPU, cuál cumple con ciertas condiciones, para poder hacer lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Yo les voy a pedir siempre, para las prácticas, cosas chiquitas, porque obviamente si le doy cosas grandes, no van a lograr lanzarlo porque se van a quedar sin memoria, ¿sí? Eso puede pasar, por ejemplo, con la parte de monitoreo que vamos a ver hoy, al final, puede pasar, porque son controladores pesados, puede que no
que no llegue a cargar. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué se usa YAML y por qué no los comandos estos que le digo de qvst run y ir lanzando así las cosas? Bueno, hay varios motivos, no solamente es lo que le decía, ¿no? De tener en control el histórico, sino que yo puedo hacer, por ejemplo, un control de versión. Yo puedo, el archivo YAML es texto, lo puedo mantener con Git. ¿Sí? Subir a Git, dice ahí, es mantener, ¿no? O sea, no es GitHub. GitHub es una plataforma donde yo guardo archivos, ¿sí? Pero Git es el sistema de control de versiones que pueden instalar ustedes en su máquina, en cualquier servidor, ¿sí? Entonces, lo bueno que yo tengo, como son archivos de texto, yo puedo tener control de versiones con diferencias entre distintas versiones que he ido haciendo. ¿Sí? Ese es punto 1. Punto 2, repetibilidad. O sea, yo, si hice un YAML y lo despliego yo, me va a desplegar una cosa. Si lo despliegan ustedes en su casa, le va a desplegar exactamente la misma cosa. ¿Sí? A ver, eso siempre y cuando lo hagamos bien, ¿no? Porque, por ejemplo, si le ponemos latest a la imagen que vamos a usar para lanzar el pod, bueno, ahí puede pasar que si yo lo lanzo hoy, mi latest no será la misma que la latest de ustedes, ¿no? Entonces, siempre, ya después se lo voy a comentar, pero cuando referencien una imagen, referencienla por versión, ¿sí? Yo sé que a veces en los ejemplos y por apurado no les pongo versión, les pongo latest. Bueno, eso en producción no es recomendable, porque se les va a actualizar automáticamente a la última versión y van a tener un problema si hay alguna incompatibilidad. O peor, o sea, o tienen tagueada en su máquina como latest una imagen que ya no es la última, pero tienen que no la vuelva a descargar, y resulta que ustedes piensan que está corriendo la última versión y está corriendo una versión antigua. Todo esto que les digo me pasó, sí, lo sufrí en carne propia, por eso se lo digo. Siempre que vayan a hacer algo en producción, pónganle o fuércenle la versión. Eh, bueno, después, ¿por qué los YAML? Por el tema de documentación. En realidad, el YAML es bastante descriptivo una vez que uno aprende lo que dice. Y también, obviamente, podemos poner comentarios adentro del archivo. ¿Sí? Y por último, cuestiones de auditoría, o sea, vemos bien quién aplicó qué archivo, en qué versión, cuándo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es mucho más cómodo que estar mirando en el histórico de comandos quién hizo, o sea, qué usuario hizo qué cosa, cuándo, bueno, es mucho más difícil de hacer el seguimiento. Bueno, ¿y qué es YAML? YAML, igual que se acuerdan que GNU is not Unix, era una definición recursiva. Bueno, esta también es una definición recursiva. Los informáticos son todos igual de divertidos. Y entonces YAML, la definición es YAML ain't markup language. O sea, YAML no es un lenguaje de marcado, digamos, de markup. Sí es un lenguaje de markup. No sé, es un lenguaje de marcado como HTML, como XML, como tantos que hay. Este es uno más. En realidad, al principio se llamaba Yet Another Markup Language, o sea, o un Markup Language más. Y bueno, le cambiaron la definición, se la cambiaron a esto para que sea recursiva. Y nada, o sea, se usa en Kubernetes y se usa en un montón ¿no? En los Dockerfile y no, Dockerfile no, perdón, en los Docker Compose, ¿sí? En un montón de cosas se usa YAML. Es fácil de leer y nada, es así, ¿no? No tiene ni llaves, ni coma, ni punto y coma, ¿no? Es simplemente parecido a Python con la indentación, ¿no? Con la sangría que dejamos, y piensen que estas sangrías son dos espacios, ¿sí? No son tabs. Si lo escriben mal, se rompe todo. Así que tienen que hacerlo bien. Hoy en día, por suerte, las IAs son una maravilla, así que ustedes le dicen, dame el formato bien y te lo hace. ¿Bien? Para esto y para el nivel que yo les voy a pedir, confíen casi ciegamente en una IA. No les va a romper nada, creo yo. Así lo pueden hacer.
Y bueno, y ese formato, ese archivo YAML que vamos a hacer, que vamos a usar para declarar lo que queremos en Kubernetes, ¿qué formato tiene? Bueno, tiene ese formato que vemos ahí. Al principio tiene el API version, que típicamente va a decir versión 1, no es el único caso, pero ¿sí? Típicamente va a decir la versión de la API. Después kind, y vamos a hacer un pod, un servicio, qué es lo que vamos a hacer. Después vienen metadatos. ¿Sí? Los metadatos por lo menos tienen que estar en nombre. Y después se suelen poner etiquetas que identifican en este caso, un pod, lo que se está definiendo. Se puede poner también el namespace en el que queremos que corra. Bueno, todo ese tipo de cosas van ahí en los metadatos. Acá todavía no definí qué lleva dentro del pod, ¿no? Lo estoy nombrando, le estoy poniendo etiquetas y si quiero que corra en un namespace, lo pongo también acá en los metadatos. ¿Sí? Fíjense que las etiquetas están adentro de labels, ¿no? Labels es etiqueta en inglés, ¿sí? Entonces, como están adentro, ven, tiene dos espacios y va. Esta es una etiqueta que se llama app y este es el contenido. Las etiquetas son pares, clave, valor. Y son lo que ustedes quieran, ¿sí? App, un coma web, no sé, env se suele poner de ambiente prod, o producción, ¿sí? O env testing, o env QA, lo que ustedes quieran, lo van poniendo. Eso lo que hace, esas etiquetas, lo que hacen es nos permiten después seleccionar el objeto. Ya lo vamos a ver. Pero esto, este YAML nos va a crear una serie de pods, uno o más, en este caso uno solo porque dice uno, y este pod va a estar identificado por estas etiquetas y nosotros después lo podemos buscar por las etiquetas. Por ejemplo, yo podría buscar todos los pods que tienen app, un coma web. Quiere decir que todos esos pods pertenecen a un servicio que es la web de la Universidad del Comahue, supongamos. ¿Sí? Un ejemplo. Y bueno, y después de esos campos que son de identificación, necesitamos especificar qué lleva dentro del pod. Y ahí sí viene el campo spec, ¿no? Y acá adentro decimos lo que queremos que tenga, ¿sí? Containers, y acá ponemos el nombre del container, la imagen que vamos a usar, ¿ven? Acá está bien, la imagen está con versión 1.14.2. Entonces, si yo la lanzo en mi máquina, va a descargar el Nginx en la versión 1.14.2. Si lo lanzan ustedes, también, ¿sí? Si usan el mismo YAML. Si acá no le ponen versión, no le ponen latest, corren el peligro de que eso se vaya actualizando en el tiempo o de que ustedes tuvieran descargada un Nginx antiguo y la esté usando pensando que es la última. Entonces, siempre, recomendación en producción, usen la versión. Y bueno, y después dentro del contenedor nosotros podemos hacer un montón de definiciones, como los puertos que queremos que exponga, si este es un Nginx, así que expone el puerto 80, podemos poner variables de entorno, eso ya depende de la imagen que estamos cargando, las cosas que podemos definir. Bien, entonces, acá es lo que queremos que tenga el pod adentro, y puede tener más de un contenedor, como ya les dije. Ahora, en el ejemplo práctico lo vamos a ir viendo. Bueno, acá es un recordatorio del tema de la regla de la indentación o la sangría. ¿Sí? YAML, como les decía, no usa ni llaves, ni punto y coma, ni coma. YAML es todo por indentación. Y son siempre espacios. Recomendación, 2 espacios, es lo que usa la mayoría de la gente. Hay algún loco por ahí que usa 3. Usen 2. Y si usan 2, usan 3, usen 3 siempre, pero 2. No sé si no anda. Capaz que anda con 1 y capaz que anda con 20, pero yo por lo menos siempre uso 2. Aparte, si lo escriben con un editor de código, les va a ir haciendo la indentación de a 2 espacios automáticamente. Como dice acá, un espacio de más o de menos rompe el manifiesto. O sea, si en uno dejan 2 y en otro dejan 3, no va. Bueno, entonces,
nosotros ya sabemos cómo son los YAML y ahora vamos a ver cómo vamos a organizarnos en nuestro servidor de Kubernetes. Vamos a utilizar una organización lógica y para eso usamos los namespaces, que es algo que ya más o menos en su momento les comenté. ¿Bien? Ahí está. Entonces, ¿qué son los namespaces? Es como ir armando clusters virtuales, es decir, como no sé qué son, cómo decir clúster en castellano. Uy, ¿se rompió mi máquina, mi cámara? Sí, profe, se congeló. Me veía negro, ahí está. Ahora sí, ¿no? Bueno, entonces, los namespaces lo que nos van a hacer es dividir lógicamente nuestro, no es un servidor, sino nuestra instalación de Kubernetes, ¿sí? En el caso de, usamos Podman, sí, está todo en uno solo, pero nosotros vamos a tener, si tenemos un despliegue en producción, mínimo 3 nodos, entonces hacemos unidades lógicas para meter adentro todos los objetos y separarlos entre sí. ¿Tá? Entonces, aislamos los recursos dentro de un único clúster fijo, ¿sí? Físico, digo. Hacemos como varios clústeres virtuales ahí adentro. ¿Qué nos permite esto? Bueno, esto nos permite seguridad, nos permite también a cada namespace asignarle ciertas cuotas, ¿no? Cuotas de disco, de CPU, de memoria. Y también nos permite ir separando entornos, ¿no? Yo puedo decir el namespace para producción, el namespace para desarrollo, el namespace para la página web, el namespace para el email, el namespace para... ¿sí? Entonces los voy teniendo separados y van a ver que después también, para el momento de administrar, está bueno porque yo puedo darle, por ejemplo, a un grupo de usuarios acceso a un namespace o a ciertos namespaces y no a todos. Puedo borrar un namespace entero y borro todo lo que hay adentro. ¿Sí? Puedo parar un namespace entero. Bueno, son todas cosas que me facilita tener esa división lógica de los namespaces. Entonces, lo primero siempre es arrancar. Obviamente, todos los ejemplos que yo les mostré hasta ahora, iba todo al default, ¿no? El namespace default es como el que no hay que crear, ¿no? Te lo creas solo la primera vez que lanzas algo que no está en ningún namespace. Pero para una organización lógica es mejor tener estos namespaces. Y vienen ya predefinidos, bueno, como les decía, el default, donde va todo lo que no especificamos, ¿sí? Y después viene kubesystem, kubepublic y kubenode-list. En kubesystem están los recursos creados por Kubernetes, ¿no? El API, el scheduler, todo eso del control plane, van ahí. Kubepublic son recursos que son visibles para todos, ¿sí? Incluso para usuarios no autenticados, o sea, ahí podemos poner cosas para que la gente vea, si queremos poner métricas o alguna cosa que queremos publicar, eso podría estar ahí. La verdad, yo nunca lo sé. Y kubenode-list, bueno, son objetos de mantenimiento, ¿no? De latido de los nodos. Tampoco. Estos que empiezan por kube, típicamente no los vamos a tocar. Son los que ya vienen con el sistema. Nosotros vamos a usar o default o vamos a crear los nuestros. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para operar con los namespaces? Nada, o sea, esto es como cualquiera de las operaciones. Esperen. Vamos a arrancar. Esperen que tengo que arrancar mi Podman. Recuerden, esto cada vez que reinician la máquina, si no pararon a mano, va a estar funcionando, pero yo cada vez que reinicio la máquina, a mí se me detiene, ¿no? Entonces el kind, que es el que hace, tengo que ir a settings, y el kind cluster, ven que está en off. Entonces yo lo arranco. Cuando termino, es recomendable pararlo porque les ocupa espacio, sino les ocupa procesamiento y RAM. Entonces yo ahí ya lo tengo en funcionamiento. Y eso está bueno, porque si voy a Kubernetes, ven, acá tengo todo, no tengo los namespaces, bueno, todavía no arrancó. Ahí está. Sí, ahí arrancó, ven. Y acá tengo en los node list, public system, local path storage y este tocho con tu que no sé. Entonces,
Acá, obviamente, es mucho más cómodo para ver todo usando el Podman Desktop, ¿sí? Pero si no, vamos a usar la línea de comandos. Yo hoy voy a usar porque me place. Porque estuve haciendo acá los archivitos para la demo, lo tengo más cómodo acá para ir mostrándoles. Entonces, acá podemos hacer, ¿no? Con kubectl, una vez que está arrancado, ¿sí? Get namespaces. Antes, con el tab completaba, ¿sí? Pero ven que lo mismo que tenemos en la interfaz gráfica, lo tenemos también acá. ¿Sí? Cuando fueron creados, bueno, hace 13 días, ¿se acuerdan? Cuando les hice la otra clase, bueno, esto arrancó. ¿Sí? ¿Qué más teníamos para ver? QST, bueno, cómo crear un namespace. ¿Sí? QSTL, create namespace y el nombre de namespace, ¿sí? El namespace no hace nada, no ocupa, o sea, ocupa un espacio mínimo en la configuración, pero ahí decía desarrollo. Y ahora si vuelvo a hacer get namespaces, ahora tengo también desarrollo. Y igual que create, tenemos delete. ¿Sí? Como no lo vamos a usar a ese, lo borro. Y después, cuando aplico algo, si yo quiero que vaya a un namespace directamente, si no lo tiene en la definición en el YAML, ¿se acuerdan que era una de las opciones? Era poner el namespace en los metadatos. Si no lo tiene ahí, lo ponemos así, -n, desarrollo, o así, -- namespace, desarrollo. ¿Sí? Entonces, como yo lo borré, podemos hacer con otro, ¿no? kubectl, getPods, -n, kubesystem era, ¿no? Por ejemplo. Oh, ahí está. Todos estos pods están en el namespace que se llama kubesystem. ¿Se entiende? ¿Se ve bien? Sí, profe. Bien. Entonces, un editor que se llama Set. No sé si lo vieron alguna vez. Sí, Set con Z. Set en inglés. No, yo es la primera vez que lo veo. Es parecido a Atom, lo único que está hecho en Rust y es rapidísimo, no es como el Visual Studio Code que ya me estaba cansando de lo lento que es. Bueno, tiene también IA integrado, que acá no lo necesito, ¿no? Oh, me dice Restart to Update. ¿Ven? Y detecta automáticamente que es un YAML, con los colorcitos. ¿No? Este sería el primero para crear un namespace. Bueno, entonces, eso es para operar con los namespaces. ¿Sí? Suele ser guión en espacio o así, -- namespace igual. Bueno, entonces, una vez que hacemos esa división lógica, tenemos que ver cómo conectar los pods entre ellos. ¿Sí? Recuerden que cada pod tiene una sola dirección IP. Y todos los contenedores que están adentro del pod la comparten. Entonces, entre ellos pueden hablar llamándose al localhost, digamos, ¿no? Obviamente, yo no puedo tener dos contenedores en el mismo puerto porque va a haber un conflicto dentro del pod. Pero yo podría tener adentro del pod un contenedor que es un servidor web y otro que es un servidor de base de datos, supóngase. No es lo más recomendable, pero se puede hacer. Y entonces, entre ellos directamente se comunican como si fuese el localhost. Uno estará en el puerto 80 y el otro el 2306 o el puerto, dependiendo de la base de datos, el puerto que sea. ¿Está? Entonces, el pod tiene esa dirección IP y internamente se comunica como localhost. Hacia afuera, ¿sí? Si están adentro del mismo namespace, los pods se pueden comunicar entre sí sin usar NAT. O sea, cuando se crea un pod, se le asigna, ¿no? Le asigna el propio Kubernetes, le asigna una dirección IP y entre ellos se pueden comunicar sin NAT. Ya vamos a ver que no es lo más recomendable comunicarse entre pods directamente por IP.
vamos a ver por qué también, ¿sí? Y bueno, y los nodos, o sea, cada worker node puede hablar con los pods directamente, porque están en la misma máquina, ¿no? Y viceversa, o sea, el pod puede hablar con el nodo también. Entonces, ¿qué hace Kubernetes? Kubernetes es como que tiene su propio servidor de DHCP, su propio servidor de DNS, ahora vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Y cada vez que arranca un pod con DHCP, le da una dirección IP y la guarda en su memoria, digamos, ¿no? Ese pod tiene esa dirección IP. ¿Sí? Y después, para comunicarse, podemos comunicarnos internamente como localhost y hacia afuera por la dirección IP. Entre namespaces, ¿se acuerdan que hay un tema de seguridad? Entonces, en principio, no nos vamos a comunicar por dirección IP, sino que nos vamos a comunicar por nombre. Y siempre es preferible comunicarse por nombre, porque recuerden que los pods son efímeros, entonces el pod puede arrancar y puede parar, y puede volver a arrancar un pod nuevo con otra dirección IP, que no sea la misma que con la que arrancó al principio, como un DHCP. ¿Sí? Entonces, no hay que comunicarse a la IP, sí hay que comunicarse al nombre. ¿Sí? Y el nombre, en realidad, no es el nombre específico del pod, sino que es el nombre de un servicio que da el pod. Este es otro objeto diferente al pod que se llama servicio, ¿no? Entonces, si nosotros instalamos, en este ejemplo que les puse acá, una base de datos, para exponer la base de datos, vamos a hacer otro objeto que se llama servicio que expone la base de datos. Que sería como el nombre, ¿sí?, independiente de la IP que tenga el pod que da ese servicio. Además, recuerdan que había una cosa que se llamaba kube-proxy, entonces el servicio ese puede hacer un balanceo de carga entre varios pods. No necesariamente va a responder siempre el mismo pod. ¿Sí? Y si queremos comunicarnos con un servicio que está en otro namespace, si está en el mismo namespace, con el nombre del servicio me comunico. Ahora, si está en otro namespace, entonces tengo que usar el nombre completo, que es el servicio, el nombre del servicio, el nombre del namespace, y después termina así siempre, .sbc, .cluster, .local. Sí, sbc es de servicio, en inglés es service también. Cluster local. Entonces, cuando yo estoy en un namespace diferente, tengo que referirme así con todo el nombre completo al servicio que quiero acceder. Si no, si estoy en el mismo namespace, solo con el nombre del servicio es suficiente. Ahora lo vamos a ir viendo, si cómo se accede y cómo anda todo esto. Por ahí al principio es mucho, pero con un ejemplo creo que lo van a entender mejor. ¿Sí? Entonces, vamos precisamente a eso, ¿no? A el caso práctico. ¿Sí? Hagamos un entorno así para la cátedra, para las pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar desplegar una aplicación web muy simple para el departamento de sistemas. ¿Qué necesitamos entonces? Primero necesitamos crear el namespace, que le vamos a poner así, cátedra-ASAP de Administración de Sistemas Avanzados. Ahí adentro vamos a lanzar un pod con el servidor web Apache, que recuerden que la imagen se llama HTTPD, ¿sí? No se llama Apache. En Nginx se llama Nginx, pero el Apache se llama HTTPD. Y a ese pod le vamos a poner una identificación o una etiqueta que va a decir app frontend-ASAP. Esto ahora lo vemos, ¿sí? Te explico primero, después lo hacemos. Entonces, el primer paso que necesitamos es hacer el namespace. Y esto es un YAML para crear el namespace. ¿Lo puedo crear a mano también con una línea de comando? Sí. Recuerden el tema de que eso, en principio, es más difícil de hacer después del seguimiento. Entonces vamos a crear primero el namespace, donde vamos a lanzar todo lo que necesitamos. Y para eso, yo ya tengo preparado
acá, ¿ven? Un archivito que se llama ns.yaml. Si miro para el costado, pues tengo la otra pantalla acá, que es la que les estoy compartiendo. La cámara está ahí. El archivito ns.yaml es muy simple. Si API version 1, kind namespace, que es lo que queremos crear, y metadata simplemente el nombre del namespace, cátedra-asap. Entonces yo acá con kubectl lo puedo aplicar. kubectl apply -f ns.yaml. ¿Ven? Y me dice namespace cátedra-asap created. Entonces si yo hago kubectl get namespaces, ¿ven? Acá se creó, está activo, se creó hace 9 segundos. ¿Va? Esto es muy simple. Es el primero y el más fácil de los YAML que tenemos aquí. ¿Sí? Y ahora nos toca hacer el pod. El pod es, bueno, API version sigue siendo la 1, kind pod, ahora vamos a crear un pod, no un namespace. Estos son los metadatos, ¿sí? Recuerdan que les dije que vamos a poner una etiqueta que sea app frontend asap, y acá le estamos poniendo ya el namespace, así que no hace falta poner al final -n cátedra asap. Le ponemos un nombre a nuestro pod, que es Apache 1, y acá las especificaciones, ¿sí? Va a tener containers adentro, bueno, es uno solo, pero igual se pone así en plural, ¿sí? Y el nombre del container va a ser web server, el nombre del pod es Apache 1, el nombre del container es web server, la imagen que usa es HTTPD en la versión 2.4 y los puertos que exponen el puerto 80. ¿Está? Bueno. Nada, acá no creo que no dice nada más, solamente eso. Tengan en cuenta que las etiquetas las vamos a usar después cuando seleccionemos los pods para dar el servicio. Y por eso le ponemos esa etiqueta. Y acá, eso lo tengo acá, ¿sí? ¿Ven? Acá está pod, este es exactamente el mismo, lo mismo que veíamos ahí, ¿no? API version 1, kind pod, metadata, el nombre del pod, el namespace en el que va a ir. Insisto, si esto no lo ponemos acá, después lo tenemos que especificar cuando lo lanzamos. Etiquetas, que después lo vamos a usar para seleccionar, es esta. Especificaciones, ¿sí? Va a tener un container que se va a llamar web server, la imagen HTTPD en versión 2.4 y va a exponer el puerto 80. Nada, simplemente como hicimos ya antes, kubectl apply -f pod.yaml. Y acá ven, pod Apache 1, create, ¿sí? Y si quieren verlo, kubectl getpods -n cátedra asap. Hay un solo pod que se llama Apache 1, ven, ready 1v1 en ejecución, no se reinició nunca, 17 segundos hasta que está en ejecución. Y más fácil, en Podman Desktop, simplemente van acá al dashboard, eligen porque no está eligen el namespace y ven que acá están todas las cosas que hay en namespace, acá está el pod, ahí está, ¿ven? Si tuviera más containers, habría más cuadraditos acá, más circulitos, los que están en ejecución están en verde, si están parados o con error rojo, naranja, no me acuerdo cómo. Acá pueden también borrarlo y reiniciar el pod si quieren, ¿sí? Recuerden que los pods se pueden reiniciar. Y aparte, si ustedes hacen clic encima, acá tienen todo el resumen, ¿ven? Y ven que le dio una dirección IP al pod. Este pod tiene una dirección IP. Profe, Sí. el apartado inspect puede ser que no aparezca. ¿Acá? Claro. Esto es el mismo YAML, pero en formato JSON y mucho más definido, mucho más detallado. ¿Sí? Esto es todo lo que tiene la definición de este pod, porque nosotros pusimos unas cosas, pero hay otras cosas por defecto que se le van a asignar. Y este Claro, formato se llama JSON, ¿sí?
ese apartado a mí no me salía. Me salía solamente el primero y el logs cuando estaba Ah, haciendo el TP. y puede ser que no esté bien cargado algo, pero ven, acá está todo, acá está la IP del host, la IP Claro. del pod, del clase de servicio, cuando arrancó. Esto es un inspect del pod, ¿sí? Y de hecho yo lo puedo hacer también por línea de comandos, no me acuerdo cómo hacerlo, pero es qsdpl inspect, no me acuerdo si es así, pod, apache, un coma, guión n, cátedra. Uh, no es inspect. Bueno, no me acuerdo, pero se puede desde línea de comandos podemos obtener lo mismo, pero no me acuerdo exactamente. Entonces, este es el resumen de todo lo que vimos ahí. ¿Ven? Acá está cuando descargó la imagen, la creó, la inició. ¿Bien? También tenemos los logs del pod. Ahora, acá, por ejemplo, no sale, no sé por qué deberían salir. Inspect, esto sería la misma definición, ¿ven? En formato YAML. Ven que hay muchas más cosas que van por defecto, ¿sí? O que les asignan. Y esto es la terminal adentro del servidor de Apache, ¿sí? De la imagen. ¿Bien? Ahí están los logs, no sé por qué no se veían recién. ¿Sí? Acá, lo primero es el nombre del container y después el log que sale. Si hubiese más de un contenedor adentro del pod, entonces cada línea del log saldría con su etiqueta distinta. Bien. Bien. Entonces, bueno, estos son los pods. Bueno, deployment no tenemos, ya vamos a ver lo que son. Nodo, hay un solo nodo. Servicios todavía no creamos. Bueno, estas son más cosas que se pueden crear y que no hemos creado, ¿sí? Pero en principio, acá tenemos el namespace y el pod. Ya está creado y está en funcionamiento. A ver por dónde vamos. Por acá. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda o pregunta? Después esto lo tienen que hacer ustedes en el práctico, ¿sí? No, profe, se entendió todo. Gracias. Y esto es lo más simple, o sea, crear un namespace y lanzar un pod adentro de ese namespace. Vieron que hasta ahora no podemos acceder, o sea, es poco lo que podemos hacer con esto. Pero créanme que el Apache está funcionando ahí. Entonces estamos paso a paso, vamos bien. Bueno, entonces paramos 5 minutitos y seguimos con la segunda parte, ¿sí? Lo vamos haciendo así pausado para no cansar. Dale, profe.